La Asociación de Estudiantes de Medicina Molecular de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa presenta el tema de replicación ADN. Es presentado por Brigitte Baumann-Vilca, soy estudiante de cuarto año y he sido presidente de la asociación. El temario que tenemos para esta ocasión son hablar de las generalidades, cuáles son las proteínas involucradas, mencionar la iniciación, elongación y terminación de este proceso y además mencionar las conclusiones como puntos importantes. Primero, recordar que la replicación es un proceso que toma lugar en la fase S del ciclo celular. Además, la replicación también es parte del dogma de la biología molecular y la replicación es la síntesis de ADN a partir de ADN. La replicación es un proceso semiconservador, ya que el ADN madre dona una de sus cadenas a cada hija, es decir, cada hija contiene el 50% del ADN paterno y el 50% es sintetizado. De allí el nombre que es semiconservador. Además, también el ADN en su estructura cuenta con 4 tipos de bases nitrogenadas que son citosina, guanina, timina y adenina. Citosina y guanina están emparejadas por 3 puentes de hidrógeno y timina y adenina por 2. También existe la propiedad del antiparalelismo, es decir, una de las cadenas va de 3' a 5' y la otra de 5' a 3'. Esta propiedad también se cumple en el momento de la replicación, es decir, la cadena que tiene dirección de 3 a 5 sintetiza una hebra de 5 a 3 y la hebra que iba de 5 a 3 sintetiza la hebra de 3 a 5. Esto también nos permite añadir 2 términos que cada cadena sintetizada es diferente al momento de replicarse. Una es la cadena líder conductora y la otra es la hebra retrasada o rezagada. Esto se debe a que la polimerasa tiene actividad de 5' a 3' específicamente y la cadena de 3 a 5' tiene que sintetizarse a manera de fragmentos. De allí su nombre de retrasada porque va teniendo espacio entre ellas. También el punto de separación de la hebra madre en las 2 cadenas para replicar el ADN se llama horquilla de replicación y todo el segmento donde se está replicando toma el nombre de replicón. Además, este es un proceso bidireccional que una vez que se inicia desde el punto de origen, tiene lugar tanto hacia la izquierda como a la derecha. Entonces, como resumen de esta primera parte, decimos que el ADN cuenta con cadenas antiparalelas. La replicación es un proceso semiconservador y bidireccional. La replicación se da en la dirección 5' a 3' específicamente, no hay una dirección de 3' a 5' en la actividad polimerizante. Y además, este es un proceso que toma inicio en varios puntos. Se dice que aproximadamente hay 50.000 replicones, lo cual acelera el proceso de la replicación. Las proteínas involucradas tenemos en primer lugar la helicasa, que es una proteína que divide o separa los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos para separar las 2 cadenas y que luego puedan ser copiadas. Tenemos también la proteína RPA. Esta proteína RPA sirve de estabilizador, ya que mientras se van separando las cadenas, es posible que este segmento de ADN se forme puentes de hidrógeno con otros segmentos del ADN que también se están replicando en ese momento y están separando de igual forma la cadena. Entonces, para evitar eso, las proteínas RPA se unen. Luego tenemos la topoisomerasa, que su función es desenrollar el DNA. La helicasa va separando las 2 cadenas, pero en el extremo distal se forma un superenrollamiento, el cual es evitado por la topoisomerasa. Luego tenemos la primasa y la primasa es la enzima importante que pone el cebador o primer, que es un segmento de aproximadamente 10 a 20 bases nitrogenadas de ARN y esto permite, como su nombre lo dice, cebador, le permite llamar al resto de proteínas para iniciar la elongación, es decir, la polimerización de las demás bases nitrogenadas. Y luego tenemos la ligasa, que es la enzima. Antes de la ligasa tenemos la polimerasa, que es la enzima que añade los nucleótidos, como su nombre lo dice, es polimerizante y va añadiendo nucleótido a nucleótido. Y luego la ligasa, que en el caso de los fragmentos de Okazaki que estaban separados, pues la ligasa termina de unirlos. Y así termina el proceso de replicación. Además, este proceso necesita desoxirribonucleótidos trifosfato, que como su nombre lo indica, tiene la desoxirribosa, los nucleótidos que pueden ser timina, adenina, citosina y guanina, y el trifosfato en su estructura, que son 3 fosfatos.
En esta imagen lo vemos mejor, la base nitrogenada, el azúcar y los 3 fosfatos. Y es importante recordar de su estructura que el primer fosfato y el OH del anterior nucleótido reaccionan como ataque nucleofílico para unirse mientras se da la polimerización, es decir, la adición de estas moléculas una a una. Hacer unas diferencias entre las bacterias y las células eucariotas. En las bacterias las polimerasas tienen el nombre de 1, 2 y 3, en cambio en las eucariotas en el proceso de replicación participan 5, que es alfa, delta, epsilon, beta y gamma. Y también en la literatura lo van a encontrar que las SSB equivalen en las eucariotas a RPA. Esto lo menciono para que no haya confusión al momento de leer la literatura, ya que este proceso de replicación ha sido muy estudiado en E. coli. Entonces suelen usar estos nombres en el proceso de replicación, pero ya conocemos los equivalentes en las eucariotas. Bien, el proceso de iniciación es muy importante y consta del reconocimiento del inicio, es decir, el lugar donde va a iniciar la replicación, la apertura de ese lugar, realizar el desenrollamiento y evitar el recocido, es decir, que las hebras se vuelvan a recocer, ¿no? A unir. ¿Cómo se da el reconocimiento? Pues hay segmentos llamados ORI, de origen, y la helicasa es la que actúa a nivel de estos puntos de origen. ¿Y cómo la reconoce? Porque estos segmentos son altos en timina y adenino, también se les llama las data box o caja data, por timina y adenino. Cada origen de reconocimiento no es único, sino hay aproximadamente 30.000 a 50.000, lo cual acelera el proceso de replicación. Luego continuamos con la elongación, y en este proceso es muy importante recordar que se pone un primer de RNA o cebador que permite que la polimerasa vaya añadiendo nucleótidos. Sin el cebador, la polimerasa no puede funcionar simplemente. La forma en la que se añaden los nucleótidos se conoce como ataque nucleofílico, donde el OH del nucleótido anterior reacciona con el fosfato del nucleótido siguiente. Entonces, OH anterior y fosfato siguiente permiten la formación del enlace fosfodiéster, luego se liberan los 2 fosfatos restantes como pirofosfato, y este proceso se repite uno a uno tras la adición de nucleótido a nucleótido. De manera general, la elongación podemos resumirla en que inicia con la primasa, que es la enzima encargada de poner el cebador, esa cadena de ARN, que aquí está demostrada por el color naranja. Luego la polimerasa añade los nucleótidos y este proceso sucede de manera continua en la hebra líder. Sin embargo, en la cadena rezagada esto no funciona así debido a la dirección. La dirección está de 3' a 5' por el principio de antiparalelismo, pero lo que hace la molécula del ADN es formar asas o loops o bucles, como se ve en la imagen. Y formando esta asa, se cambia la dirección momentáneamente por 3 a 5' solo en este segmento, y el antiparalelismo ya puede funcionar, donde el cebador se pone y se termina de polimerizar en la dirección 5' a 3'. De igual forma se van formando asas más loops y se van formando fragmentos por cada asa que se va formando. Estos fragmentos toman el nombre de fragmentos de Okazaki y tienen aproximadamente 250 bases nitrogenadas. Sin embargo, estos espacios posteriormente serán rellenados por la ligasa para tener una cadena íntegra. Dentro de la elongación, luego de que se inicie con el cebador, es necesario poner los nucleótidos, lo cual se da gracias a las polimerasas. Tenemos polimerasas alfa, delta, epsilon, beta y gamma. Sin embargo, beta y gamma no las menciono en el cuadro, ya que beta está más relacionado con procesos netamente de reparación del ADN y gamma está más relacionado a la replicación del ADN mitocondrial. Sin embargo, estos 3 son los más importantes de la replicación del ADN, que son el alfa. Primero tiene una subunidad que tiene actividad primasa, es decir, la enzima que pone el cebador de ARN. Es una ADN polimerasa. Además de poner el cebador, también añade 50 a 100 nucleótidos tras la posición de esta cadena de ARN. Luego tenemos
las dos polimerasas importantes, que es delta y épsilon. La diferencia entre ellas es que delta cumple su función en la adición de nucleótidos, es decir, la polimerización, en la cadena rezagada o retrasada. Va añadiendo nucleótidos para formar los fragmentos de Okazaki, y el épsilon cumple su función en la cadena líder, es decir, añade los nucleótidos, pero debido a la actividad 5 a 3' de la cadena, pues puede poner de una sola todos los nucleótidos. Las tres polimerasas funcionan exclusivamente con actividad polimerizante, es decir, de añadir nucleótidos, exclusivamente de 5' a 3'. No hay una polimerasa que actúe de esta forma de 3 a 5. Sin embargo, sí tienen actividades exonucleasas, y como su nombre indica de esta actividad, exo, por fuera, asa, separar los nucleótidos. Entonces van a quitar nucleótidos del extremo. Y esta actividad es necesaria para mecanismos de reparación. Por ejemplo, en algunos casos las bases se mal emparejan, poniendo en este caso guanina con tiamina, lo cual es incorrecto, que la pareja adecuada es citosina. Entonces, después de haber puesto este nucleótido, la polimerasa tiene un constante mecanismo de censar y retroceder para ver si lo que puso es correcto. En caso de ser correcto, pues vuelve a continuar con su actividad de 5' a 3' hacia adelante polimerizando. Pero en caso de que no, este retroceso de 5' a 3' le permite realizar un corte y quitar esa base nitrogenada mal apareada. Las tres polimerasas tienen esa actividad de retroceder, o sea, de 3' a 5', pero la delta tiene una función extra, que es una actividad exonucleasa de quitar, pero en la misma dirección en la que puede añadir nucleótidos, que es de 5' a 3'. Esta función es muy útil, ya que la polimerasa delta es la que quitará los cebadores de ARN. Recordemos que el ADN hasta este punto tenía ciertas cadenas de ARN gracias al cebador que se puso inicialmente, pero tiene que retirarse, y de eso se encarga la polimerasa delta, que quita de 5' a 3', es decir, en esta dirección los va quitando, pero también a su vez los va añadiendo. Bien, aquí vemos que la cadena líder está añadiéndose nucleótidos gracias a la polimerasa épsilon, que es la que funciona en la cadena líder, y en la hebra rezagada funciona la polimerasa delta. Inicialmente todos van a tener la posición de cebadores para que la polimerasa funcione. También observamos la polimerasa alfa, que pone los primers y tiene una subunidad primasa. Además, también vemos otras proteínas importantes en este proceso, como la RPA, que son estabilizadores, la helicasa, que separan las cadenas, la topoisomerasa, que evita el superenrollamiento. Y luego recordar que la polimerasa delta, por su actividad exonucleasa, va a retirar los cebadores, que son RNA, y luego va a añadir nucleótidos de ADN. Posterior a ello, los espacios entre los fragmentos de Okazaki van a ser unidos o enlazados por la ligasa. Y este proceso ya es la terminación, donde luego de haberse retirado los primers o cebadores, la ligasa termina de unir esos segmentos, como sellando, terminando de sellar la cadena. Una aclaración importante es que la polimerasa delta, que se encargaba de retirar los cebadores, en la literatura se puede encontrar también como polimerasa 1, y esta polimerasa 1 ha sido descrita en E. coli, pero equivale a la polimerasa delta. Y posterior a ello, la terminación se da por la acción de la ligasa, que básicamente es la enzima que une los extremos. Como conclusiones, tenemos que la replicación es un proceso semiconservador y bidireccional que tiene su inicio en los replicones, y esto tiene lugar en la fase S. Consta de 3 fases, que es el reconocimiento, la elongación y la terminación. La adición de nucleótidos se da 1 a 1 en la dirección 5' a 3' exclusivamente. Para el inicio de la elongación se necesita un primer, que es RNA. La cadena líder se copia de manera continua y la rezagada discontinua a manera de fragmentos de Okazaki. La terminación culmina con la unión de los fragmentos de Okazaki por la ligasa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.